Hoy quiero hablarles de un cambio necesario. Me dijeron que era la parte de ministerio, así que espero que hayan traído para anotar, tomar nota o abran sus Biblias. Algunos me miran como diciendo no hemos traído nada, ¿no? Pero bueno, por lo menos ahí para anotar porque es bueno anotar. Yo veo por ahí hermanitos que anotan y anotan en toda la Biblia. Es bueno anotar para recordar lo que Dios también te hable en esta tarde. Un cambio necesario. Solo los papás que tienen que enseñar a sus hijos a manejar saben lo que significa hablarle de cuándo tiene que entrar el cambio justo. Y lo estoy experimentando con mis dos hijos. Entonces cuando uno sabe que va a la primera y escucha, yo le digo, escucha el motor, ¿no? Y uno... O vamos a hacerlo mejor. Cuando manejan las esposas, y ya se abrió todo, dividido en dos el auditorio, ¿no? Las mujeres por un lado de los hombres. Cuando manejan y siente que van, y uno dice, pasalo, ¿no? Metele otro cambio. Y por ahí es al revés. Hay que, cuando ya estamos muy acelerados, lo que nos dicen siempre es que hay que bajar, baja un cambio. ¿Te lo han dicho ya? Baja un cambio. Baja un cambio. Romanos capítulo 12. Me pidieron un tema libre, no tengo tema libre. Venimos hace 2 años y medio conjuntamente con 2 iglesias estudiando la carta de Romanos. Y quiero compartirte lo mismo. Capítulo 12, vamos a ver algunos cambios necesarios que tenemos que hacer en nuestro corazón. Y ese es mi sentir, ese es mi anhelo, que sea la palabra que te cambie en esta noche. Leemos Romanos capítulo 12. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. La carta de los Romanos es muy recomendable, porque es hermosa en doctrina, pero también en práctica. Pero vamos a pedirle a Dios que sea Él el que nos muestre qué cambio tenemos que hacer en esta noche. Padre, gracias por tu palabra. Señor, queremos que ella nos transforme y que sea tu Espíritu Santo el que marque a nosotros aquellas cosas que debamos corregir, sanar, restaurar. Señor, también queremos ser consolados a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Carta de los Romanos arranca con temas doctrinales muy fuertes sobre el problema del hombre, el problema de la inmoralidad, el problema de la religiosidad y el legalismo y el problema del orgullo. De hecho, los judíos tenían mucho orgullo porque creían que ellos eran los que merecían un montón de cosas. Y Pablo aborda el tema del pecado, allí en capítulo 3:9, no hace falta que lo busco, diciendo no hay justo ni uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se han desviado. Para luego pasar los capítulos 4 y 5 a hablar de la fe. Y que en esa fe y confianza puesta en Cristo tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y es así como Pablo va desenvolviendo y presentando el Evangelio hasta llegar al capítulo 12. El capítulo 12 es un quiebre de la carta. No me estoy haciendo el que no vi el capítulo 9, el tema de la elección, el tema de la soberanía de Dios, temas doctrinales fuertes, interesantes, profundos, que hay que estudiarlo con el cuidado también que requieren.
Ahora, el método literario que usaba Pablo es el mismo en todas las cartas. Él tiene un esquema doctrinal y luego conclusiones prácticas. Pareciera, como dice Spurgeon, que él tiene que presentar el Evangelio en un lienzo negro donde el Evangelio como un diamante pueda resplandecer y ser valorado en el contraste de lo que es con el pecado. Y es así que el capítulo 12 empieza con una fuerte y gran advertencia. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Vamos a ver 3 conceptos de estos 2 versículos que quiero desarrollar en esta tarde. El primero, vamos a hacer un clic allí, es la auténtica adoración. La auténtica adoración que nos está pidiendo aquí. Por las buenas misericordias. El Evangelio se construye, y lo estuvimos hablando recién en la Santa Cena, se construye a través de las misericordias de Dios. Que el salmista decía que son nuevas cada mañana. Y son muchas las misericordias de Dios para nuestras vidas. El Evangelio se construye a través de la misericordia. Aquí Pablo parece seguir este orden de que primero presenta el Evangelio y luego presenta las exhortaciones. Y ese es un orden que sigue, y es un orden que lo tenemos que tener todos aquellos que discipulamos personas, que primero son el Evangelio y luego son las aplicaciones prácticas. Estoy discipulando 2 casos perdidos, yo digo, sí, ya cuando me lo tiran a mí, ¿viste? Ya es que está. Un varón que se quiso 2 veces quitar la vida y un hombre intentando divorciarse. Y uno cae en el error de tratar de corregir cosas aleatorias a la persona, pero primero el Evangelio. Y es el Evangelio el que produce cambio en las personas. Mis hermanos, primero el Evangelio, luego las aplicaciones prácticas. Si no, no hay cambios genuinos en las personas. Se maquillan, los cambios se maquillan y después explotan. Queremos cambiar las personas que no han recibido el Evangelio. Por eso quizás a veces tenemos que hasta reevangelizar las iglesias. Un autor decía, hay que reevangelizar la iglesia, hay que volver a mostrar el Evangelio que está escondido en las misericordias de Dios. Miren, las estadísticas que tira Logos, una aplicación, dice que los primeros 11 capítulos hay 6 exhortaciones. Pero en el capítulo 12 solamente hay 20 exhortaciones, como que Pablo dice, acá comienza la parte práctica. Acá empiezan las cosas que hay que cambiar, si entendiste el Evangelio. Pablo rogándonos por las misericordias de Dios, que son nuevas cada mañana. La auténtica adoración tiene un componente que menciona el texto, presentaros vuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Miren, ese versículo nomás ya da para una serie de campamentos. La auténtica adoración tiene que ver con presentar nuestros cuerpos como auténtica adoración. Presentar nuestros cuerpos como adoración. En el Antiguo Testamento, cuando hablábamos de adoración, había 3 componentes que era el templo, el sacerdote y el sacrificio. Y en el Antiguo Testamento, el templo, el sacerdote y el sacrificio es en Cristo. Incluso 1 Pedro dice, y Cristo mismo diciendo, ese templo que ven, yo soy el templo. En 3 días se va a derrumbar. Presentar nuestro cuerpo
como sacrificio santo. La verdadera adoración no es un día determinado, sino que es una entrega total del cuerpo para Cristo. Todo nuestro ser entregado para la gloria de Dios. ¿Saben? Confundimos que adoración es solamente cantar. Y cantar, esta generación, y cuando yo hablo de esta generación, los incluyo todos, en la edad que tengas, ¿sí? Los más 70, los más 30, los más chiquitos. Esta generación, y me quedo yo también adentro, no me dejen afuera, esta generación es la generación que más canta, pero también es la generación que menos adora con su cuerpo a Dios. En concreto, entregar tu cuerpo es convertir un acto de adoración. Ahora, ¿por qué entregar nuestro cuerpo? Porque todo lo que hacemos con este cuerpo es lo que tenemos que entregar como adoración. Romanos 6:11 dice, así que vosotros, considerados muerto el pecado, pero vivo para Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro, no reine el pecado mortal en vuestro cuerpo mortal, de modo que obedezcáis a la concupiscencia, ni presenten vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Nosotros como nuestro cuerpo entregarnos en adoración a Dios. Che, Marco, pero esto es costoso. Sí. Esto es costoso. Y esto es para vos. Porque, viste, siempre decimos, no es para el... Este mensaje está genial para... Y empezamos a buscar. Este mensaje es para vos. Tu cuerpo tiene que ser presentado a Dios en auténtica adoración. Miren, es propio del humano no hacernos cargo de las cosas. Les voy a contar algo. Me estoy saliendo de Romano. Vivo a 1,5 cuadras de un colegio. A las 5:15 todos los días, ¿saben lo que pasa en mi casa? Pasa alguien que juega al juego tecnológico de todas las edades. El rinraje. ¿Lo conocen? ¿No? Es tocar el timbre y salir corriendo. Así sea. ¿Qué hora es? 5, ya sabemos que toca el timbre, no sale nadie en la casa. Pero hace unas semanas atrás, justo me agarra a mí, yo no estaba con las computadoras, estaba medio cerca de la puerta, estaba cerca mi hijo también, mi hijo me saca una cabeza, es grandote, y se empieza a escuchar el ring, y salimos, ¿no? Y la escena era impactante. 3 que corrían a toda velocidad, se los veía allá en la esquina, ya está. Pero miro así y me encuentro a un flaco en la bicicleta que se le había salido la cadena. Imagínate mi cara, que no soy muy simpático, y la de mi hijo atrás, y el pobre flaco ahí con la bicicleta pedaleando. ¡Fueron ellos! ¡Fueron ellos! Yo les dije que no tocaran el timbre. Eso está en nuestra naturaleza, hermano. No es para nosotros, no es algo que es nuestro, que lo pague otro, es otro el culpable. ¿Saben? Cada acto de nuestro cuerpo debe honrar a Dios. Nuestro cuerpo tiene que ser entregado en adoración. ¿Por qué nuestro cuerpo? Bueno, hay un simbolismo también allí. En el Antiguo Testamento hablaba esto en un ensayo del libro de Levíticos. Ahí estuvo aquí el pastor Pelufo, me acuerdo. Los animalitos que iban a presentarse en el templo, que llevaban su sacrificio, no era que se compraba y se lo daban y lo mataba el sacerdote, lo tenías que matar vos. Y vos tenías que poner la mano sobre él.
Y suena sangriento nuestros días de comprar un animalito e ir y matarlo al altar, pero vos tenías que hacerte cargo. Presentar nuestros cuerpos, eso es lo que llama sacrificio. Por eso, ¿por qué presentar nuestros cuerpos? Porque Pablo sabía lo que conlleva nuestros cuerpos. En nuestro cuerpo están nuestras debilidades, en nuestro cuerpo están las pasiones que tienen que estar matadas a los pies de la cruz, en nuestro cuerpo con nuestro cuerpo servimos, nuestros cuerpos llamados a hacer sacrificio. ¿Saben? Lo que pasa es que hay mucho evangélico con una mentalidad griega. El griego, que ese es el problema que Pablo le dice por los Corintios, el griego pensaba que lo que pasaba en el cuerpo no había ningún problema. Yo podía venir, adorar y todo, pero lo que yo hacía con mi cuerpo de lunes a lunes no tenía que rendir nada a Dios. Y eso no es lo que dice el texto. Mata tu cuerpo en adoración a Dios. Pero hoy las cosas son diferentes. Pastor, ¿me puedo tatuar? ¿Qué te vas a poner? Un pescadito. Me voy a poner una frase bíblica para que los otros crean en mí. No. Yo sabía que me iba a decir que no. Y sí. No es tu cuerpo, no te pertenece. Y si me tatúo, lo mismo te vamos a sacar la roja. Porque ya no es el problema del tatuaje, el problema es la rebeldía. Bueno, entonces no me voy a tatuar. Si consumo reels en Instagram, pornografía blanca, no pasa nada. Lo que haces con tu cuerpo importa. Pastor, si soy infiel, consumo pornografía, pero no le soy fiel a mi esposa. Mucho evangélico pensando con mentalidad griega que lo que hace el cuerpo nada tiene que ver con lo que es seguir a Jesús. Por eso mi agenda no está, nuestra agenda no está en este mundo, tiene que estar enfocada en los cielos, donde nuestros cuerpos también van a ser glorificados con Cristo. Mateo 16, 24 dice, entonces Jesús a sus discípulos, si alguno quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y sígame. Marcos, entonces, ¿qué es? Adoración. Porque si la auténtica adoración la tengo que hacer con mi cuerpo, ¿cuál es la auténtica adoración? Haceme un clic más, por favor. Acá les tengo una definición. Adorar es vivir tu vida de tal manera que por lo que dices, piensas, sientes y haces con tu cuerpo, todo demuestra que Él es más glorioso que cualquier cosa. Todo lo que piensas, sientes y haces. Te lo resumo, Deuteronomio 6, 5, y amarás al Señor con todo tu corazón, toda tu alma y con toda tu fuerza. Mis hermanos, cuando no tenemos en claro la auténtica adoración en lo que consiste, por eso hay tantos cristianos frustrando, que anda de iglesia en iglesia, porque dice, no, acá sé esta adoración, esta música, acá no me gusta más esta, y van de iglesia en iglesia. Miren, con los ancianos seguimos un registro más o menos. No se dan ni idea del registro migratorio que hay a veces de jóvenes y no tan jóvenes, de iglesia en iglesia. La auténtica adoración no pasa por acá, por el culto del domingo. Lo que venimos a hacer acá es una continuidad de lo que haces de lunes a viernes, sábado y domingo en tu casa. Acá venimos a adorar en comunidad, los unos a los otros.
Pero si tu vida es un desastre de lunes a sábado, no adoras, no entregas tu cuerpo en auténtica adoración, y claro que vamos a empezar a criticar las canciones. Tenemos que seguir adorando a nuestro Dios. 1 Corintios 6, 19. ¿Acaso no saben que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, que es en ustedes el que está recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños. Ay, ay, ay. Fueron comprados por un precio. Por tanto, glorifiquen con su cuerpo a Dios. Todo tiene que ver con Él, el más glorioso. Por eso nuestro culto, y de ahí viene el culto latría, nuestra meta está direccionada a glorificar a Dios, pero a través de nuestro cuerpo. Dice un comentarista, con el entendimiento claro de la misericordia, nuestro culto que sea mediocre es irracional. Todo lo que no sea una entrega total es irracional. Todo lo que no sea una entrega total es irracional. Yo sé que nos encanta hacerle los números a Dios. No, yo te entrego esta parte sí, esta parte no. Todo lo que es parcial no es de Dios. Ejemplos de gente que quiso hacerle los números en la adoración. Arranca en Génesis. ¿Te acuerdas Caín? El primo Caín. El primo Caín, ¿qué dijo? No, yo voy a hacer la ofrenda de verdura. La manejó él. La manejó él. Del mismo modo, Dios pide que entreguemos nuestros cuerpos en auténtica adoración. Segundo punto, no conformarse a este siglo, versículo 2. No conformarse a este siglo. Y acá hay una enseñanza general que presenta un mandamiento positivo, pero también uno negativo, que es no se adapten, transfórmense. Quizás tenemos que entender algunas palabras, las ampliamos un poquito. Adaptarse. Adaptarse significa tomar forma de. Eso es adaptarse, tomar la forma de. Creo que la imagen femenina, las mujeres van a entender más, es cuando te pones un talle, 2 talles menos de un jean, ¿no? Te adaptas. Y vemos que están ahí y te tratás de adaptar. Ese es el sinónimo de adaptarse. De tomar la forma de. Siempre me acuerdo la forma, los helados. Ahora hay grido por todos lados. En otra generación que yo vengo, en el más allá, ¿no? Los helados eran cuando eran el jugo Saldán, ¿sí? ¿Se acuerdan? Lo ponías en un recipiente, tomaba la forma de, eso era adaptarse, y era premium eso es un helado. Adaptarse. Otro término que menciona ahí es el mundo, no adaptarnos al mundo, y se está refiriendo como mundo no al planeta Tierra, sino como el sistema político, económico, social que gobierna este mundo, sino transformados por medio de la renovación. Una paráfrase sería: no permitas que el mundo que te rodea te comprima y te adaptes a su propio molde. Miren, mis hermanos, el mundo no es pasivo. El mundo no es pasivo. Trata de imponerse en tu vida, en tu familia, en tus relaciones, en la forma en que te relacionas, en las formas que adoras, en la forma que te divertís, en la forma. No es pasivo. No os conforméis a este siglo, sino transformado. Y acá el verbo transformar habla de metamorfosis, que es un verbo imperativo pasivo, es decir, que manda
nos manda a hacer algo que somos pasivos, es decir, no lo puedo hacer yo, déjate transformar, te está diciendo el texto. Déjate transformar por medio del Espíritu. La verdadera santidad no es solamente cambiar nuestras conductas, sino nuestros sistemas de formar, de pensamientos y valores. No os conforméis a este siglo. Gálatas 2:20 dice, he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, Cristo vive en mí, lo que vivo en el cuerpo lo vivo en la fe de quien me amó y no por mí. Tenemos que crucificar cada día nuestras pasiones, nuestras formas, porque este mundo no es pasivo, trata de cambiarnos. No te conformes a este siglo, no te conformes a este siglo. Y sí, vamos a tener que tomar posturas como la de José, que siempre lo usamos para hablar de la tentación. Sí. Hermano, la tentación sigue estando no solamente en los jóvenes, sino también en adultos. Estos días corrido como regadero de pólvora, un gran hombre de Dios, sucumbido por la tentación, porque pensamos que solamente son los jóvenes los que son tentados. Y bajamos la guardia y el mundo sigue intentando cambiarnos, transformando. Quizás no tengamos que levantar como un Moisés, que no se conformó al sistema político del mundo, del momento, y plantarse ahí ante un faraón. Quizás nos tendremos que plantar como un Daniel con un esquema de valores del reino, no lo de esta tierra. El mundo no es pasivo, pecha y constantemente trata de cambiarnos nuestra forma de pensar. Por eso hay dos opciones. O hacemos la planchita y nos entregamos a, lo que nos lleve, o plantarnos como una contracultura cristiana, con valores bíblicos, puestos los ojos en el cielo. El diablo sigue viniendo, un clic más, a robar, matar y destruir. No conformarse a este siglo. Esos son los valores de este mundo. Esta foto la compartí hace 2 años, la tomé, 2 años y medio la tomé, en otra ciudad. No se sabe qué es. Parece un gato. No, es alguien que se identifica como gato. Te puede parecer gracioso, pero hasta la cara tenía pintado. Es decir, el flaco no te van a salir los bigotes largos así jamás. Pero él se te autopercibía. Y el mundo nos lleva a empezar a permitir, a autopercibir a las personas según como vos te autopercibas. Este mundo, esta cultura que está lleno hoy de irresponsabilidad, donde te dice, probá todo. Un mundo donde está envuelto en una cultura de divertirse al extremo. Allí está la contracultura cristiana que tiene que mostrar valores de lo que es divertirse. Un mundo que está rodeado de hedonismo con la tendencia de buscar satisfacer placer en todo lo que te haga. Hacé lo que te da placer. Jóvenes y no tan jóvenes, es lo que se escucha. Si te da la oportunidad, hacelo. Cuando la contracultura es vivir en santidad, cuidando nuestros cuerpos. La falta de compromiso. No te comprometas con nada, ni con ideales. La contracultura cristiana es comprométete con los valores del reino, con una comunidad de fe, donde amás y traccionás los unos con los otros. Intrascendencia. ¿Para qué estoy aquí? Nadie piensa en un mañana, en los valores del reino. Por eso el diablo sigue siendo viejo, pero sigue usando los mismos métodos para caer cada generación que cae, que no busca una auténtica adoración. Necesitamos
levantar valores de cristianos que no se conformen con este mundo. Siempre menciono la que me gusta, C.S. Lewis en las crónicas a su diablo, a su sobrino el diablo. Dice, por cómo se ven, por cómo se visten y cómo se divierten, cada vez es más difícil identificar los paganos de los creyentes. Cómo se visten y cómo se divierten. Ayer estuve en una boda. Uy, esto está filmado, después me van a matar. Me van a matar. Ayer estuve en una boda, súper cristiana. Había como 20 pastores, todo cosas. Ahora el momento de la diversión, ahí quedó clarita la cosa. Ahí está clara la cosa. ¿De qué valores tenemos del reino? Dice Thomas Watson, el piadoso se afirma contra la maldad tanto en el propósito como en sus prácticas y teme a lo que pueda parecer pecado. Eso es caminar en santidad, mi hermano. Si esto tengo duda que va a ser, ni me arrimo. Suelo decirle a los jóvenes, tenés que hacer como la lechuza. La lechuza es el único animal que ve un incendio donde ve humo. Allá está el humo, chao, me voy para allá. Huye de las pasiones. Riley dice, la santificación, una vez, es algo que depende mucho del uso diligente de la Escritura. Y no solo esto me refiero con leer la Biblia, orar en privado y asistir públicamente a los cultos. El hecho simplemente de que nadie que descuide tales cosas puede pretender que está progresando en la santificación. Porque la palabra de Dios, el asistir a los cultos de oración, el tener la comunión los unos con los otros, son medios que de la gracia de Dios nos ha dado para crecer y no amoldarnos a este mundo y corregirnos los unos a los otros a través de su palabra. Por eso, hermano, no dejes, no te metas, no tomes la forma, ni que se te pegue nada de este mundo. Una santidad práctica, no santurrones, no legalismo, sino con los valores del reino. Tercer punto, transformación. Sino transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La palabra de Dios nos revela a Cristo, pero es el Espíritu Santo el que va a revelar y marcar a Cristo en nuestras personas. Si no está esa transformación, tenemos un problema, Houston. Si no está esa transformación que solamente a estos corazones duros, a esta mente entenebrecida que dice ahí el apóstol que tenemos, no es a través del Espíritu Santo, es solo letra. Esa transformación es a través del Espíritu Santo. Pero nuevamente, primero el Evangelio y después las exhortaciones. Porque en una vida donde no se vive el Evangelio, el Espíritu Santo seguramente va a estar entristecido. Seguramente. Y Cristo en esa vida no va a ser el centro, sino que va a estar a un costado. Cambiar la forma en que adoramos. Saben, los gobiernos hablan de que esta transformación es a través de la educación. Y siempre decimos que es a través de la educación que la persona cambia. Y es a través de la educación de la palabra de Dios que vamos a ser transformados y transformar nuestras mentes. Miren, de nuevo, esta generación, todos los que estamos acá, del más chiquito al más grande,
es la generación que más conocimientos hay disponible. Cuando yo era chico me acuerdo, el que tenía una concordancia, tenía una concordancia, olvídate. El que mencionaba en una prédica aparece 47 veces era porque se puso a contarla. Y el que tenía los 10 tomos de Francisco de la Cueva era un teólogo. Hoy en día haces un clic y tenés toda la relación, hasta tenés mensaje completo. Podés elegir temas como este de Romanos 2 y podés escucharlo con grandes predicadores, con los peores como yo, o con algo, tener diferentes visiones. El mismo texto en diferentes versiones. ¿Te gusta profundizar un poquito más? Te podés ir hasta el griego, podés ver la participación del griego, cómo se relaciona con... Es impresionante. Pero ¿sabes qué? Es la generación que más medios tiene, pero que menos está siendo transformada por la palabra de Dios. Tenemos las palabras de Dios por todos dispositivos y lugares, pero no nos estamos alimentando de la palabra de Dios cada día. Tito 3:5 dice, nos salvó no por obra de justicia, para nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento y el regeneramiento y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, por quien somos justificados por su gracia, viniendo a ser herederos conforme a la esperanza eterna. Es a través de Cristo y la obra del Espíritu Santo que su palabra va a bajar de ser un solo conocimiento a ser una transformación en nuestro corazón. Debemos transformarnos a través de su palabra. ¿Saben? Hace unos años participé de una empresa, hoy ya es mundial, Holcim, y viajaba mucho a Brasil. Y yo tengo una cuestión con los idiomas, y menos el brasilero. Entonces me dijo una persona, mira, acá la cosa es simple, te tenés que embutir en Brasil. Venite un mes, 3 semanas, sin nadie que te traduzca ni nada, y tenés que embeberte en la comunidad. Lo mismo pasa con la palabra de Dios. Tenés que embeberte en la palabra de Dios, dejar que te transforme a través de su Espíritu Santo, que te corrija, que te enseñe, sumergirnos a través de la palabra. Esa es la renovación y el propósito que tiene este versículo 12. Es muy práctico, muy práctico. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Queremos movernos bajo la voluntad de Dios? Primero tenemos que tener una auténtica adoración y una transformación de su palabra a través del Espíritu Santo. Dice Samuel Pérez Millo, la transformación es una operación del Espíritu Santo. Es una acción transformadora del Espíritu Santo que produce el carácter de Jesús en la vida del cristiano, mediante lo que el apóstol llamaba en Gálatas 5:22, los frutos del Espíritu. Con todo, los creyentes no somos elementos pasivos en esta transformación. Debemos permitir que el Espíritu Santo haga su obra en los corazones y transforme nuestras vidas. Por eso le llamé a este sermón un cambio necesario. Porque si no hay frutos espirituales en nuestras vidas, si no hay frutos espirituales del Espíritu Santo en nuestra vida, hay algo que tenemos que cambiar. Quizás tengamos que cambiar el altar y poner nuestros cuerpos. Quizás tengamos que dejar que Dios nos transforme. Ahora, me gustaría pasar a la parte práctica antes de terminar.
Porque si no me dicen que soy el pastor mala onda, que tiro todo y dame una solución. Y los chicos dicen, che, bueno, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Dice el Proverbio 15:32, el que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma. Proverbios 15:32, el que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha el corazón tiene entendimiento. Hermanos, la disciplina es una palabrita que los japoneses la usan muy bien y nosotros la tenemos culturalmente asociada a un tipo de gobierno. Pero una vida indisciplinada en las Escrituras, una vida indisciplinada en la oración, una vida indisciplinada es catastrófica. Y quizás necesitemos cambiar nuestra vida de oración. Yo te invito a que metas un cambio en la vida de oración. Si te has vuelto monótono, los jóvenes saben, hay un programa Reset que se llama. Te reí porque vos lo hiciste. Que te cambie el chip de, por así decir, orar. Quizás tengamos que ver, debe estar la librería creo que está la librería Paradójera de acá. Bueno, después arreglamos. Hay un libro de los devocionales de los Salmos de Timothy Keller para orar espectacular. Pero tenemos que cambiar y renovar nuestra pasión y el deseo de orar. Si tus oraciones son secas, de vuelta, es para vos el mensaje, para mí. Si tus oraciones son secas, tenemos que volver al trono de la gracia, a Dios, para orar de manera eficaz. Volver a su palabra, obligate a orar. Suena medio loco esto. Sí, disciplinate a orar. Tu carne no va a querer orar, por eso es tu carne la que tenés que llevar al altar. La auténtica adoración es con tu cuerpo. Tu carne no va a querer orar. Tu carne no va a querer levantarse temprano a orar. Tu carne tampoco va a querer hacer un devocional en familia, ni hacer un devocional con tus hijos, ni leer la palabra de Dios, porque no hay tiempo, no hay agenda. Oblígate, sé disciplinado. Como el salmista que decía, me tengo que acordar de tu misericordia, acordarme de tu misericordia, porque me olvido. No tenemos, yo creo, excusas. Simplemente saber que la antesala de una vida espiritual desastrosa es lo que descuidan, la disciplina de la oración y de la palabra. ¿Está Cristo siendo la adoración de tu vida? ¿Es Cristo el centro de tu vida? ¿Has puesto tu cuerpo en adoración a Dios? ¿Saben? Mencionaban ahí Apocalipsis, el conjunto de alabanza. Lo cierto es que todos vamos a doblar las rodillas ante el Cordero. Y todos vamos a reconocerle que Él es Señor, que Él es nuestra adoración, que le necesitamos. Quizás hay alguien en esta tarde que viene por primera vez o que piensa, che, ¿qué cambio tendría que meter en mi vida? El primer cambio es tu motivo de adoración. Cristo tiene que ser el centro de tu corazón. Y si hace muchos años que venís, o pocos, pero no están habiendo frutos, es tiempo de meter algunos cambios. Tiempo de meter algunos cambios. Me tocó predicar sobre Romanos 3 en una iglesia. Todos entendieron que eran pecadores. Todos entendieron del amor de Dios. Y después llamamos a ver si había alguien que quería tomar la decisión. ¿Sabes cuántos se levantaron en esa noche? Ninguno. Y yo sabía que no se iba a levantar ninguno. Pero de allá del fondo vino una mamá con un brazo con un
un pequeño como los que tengo aquí adelante. Santi se llamaba. Dice, pastor, Santi quiere hablar con usted. ¿Sí? ¿Qué pasa, Santi? Me agacho ahí. Entendí que soy pecador. Porque yo le pego a mi hermana. Ese niño entendió lo que era el pecado, entendió lo que era Cristo, entendió lo que era el perdón. Pero muchos de los grandes, tristemente, se volvieron, y quizás algunos hasta sin Cristo, sin esperanza. ¿Es Cristo tu adoración? ¿Estás adorando a Dios con tu cuerpo? ¿Necesitas la guía de Dios? ¿Necesitas entender la voluntad de Dios? Me encanta leer los versículos de atrás para adelante. Para que comprobéis la buena voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Sí, pero para llegar a eso tenemos que presentar nuestros cuerpos, no conformarnos a este siglo y renovar el entendimiento nuestro a través del Espíritu Santo. Vamos a orar. Y yo te pido ahí donde estás, en un tiempo de oración particular de cada uno, pueda chequear qué cambio debes hacer. Porque Cristo murió en la cruz, se entregó por amor a vos. Pero quiere transformarte, transformar tu vida. Con una adoración auténtica. Quizás tenga que prometer a Dios sacrificar tu propia carne. Quizás tengas que decirle con total sinceridad, Señor, no, me cuesta orar. Señor, se me pegan cosas de este mundo en el hablar, en el hacer, en comportarme. Dios sigue dando de su gracia y su misericordia. Pero Él espera un cambio que lo tenés que meter vos.